Pero ya estamos de vuelta acá para seguir avanzando en otras informaciones importantes de conocer a esta hora y que tienen que ver con el anuncio que se hizo respecto al cambio horario en Magallanes. Esto lo decidió el gobierno luego de decretar que la zona austral adoptara este horario de verano durante todo el año. El pasado domingo fue esto y cabe preguntarse cuáles serán las implicaciones a nivel biológico en sus habitantes. Queremos conversar de este tema con el científico del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, John Eber. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. John, estuve leyendo que usted tiene una visión un poco crítica de este cambio, sobre todo por la falta de luz en los más jóvenes, en los niños. Pero cuando se da a conocer esta noticia, fue celebrada transversalmente y la propia gente de Magallanes estaba muy conforme porque era una petición que habían hecho durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué usted considera que no habría que estar tan contentos? O sea, la gente que está contenta son los adultos, porque ellos van a tener algunas horas más de luz en la tarde. Eso es completamente legítimo. Lo que pasa es que uno pierde la luz en la mañana. Y la luz en la mañana lo que hace que uno se despierte, ¿ya? Cuando aparece el sol es realmente la luz más importante que recibimos que nos despierta, ¿ya? Eso fija la mañana para nosotros. Para muchos adultos el despertar está ahora gobernado por un despertador. Entonces no importa si está oscuro, si hay luz, el despertador te despierta. Pero los niños y los adolescentes sobre todo, ellos naturalmente se despiertan más tarde y ellos no se van a despertar hasta como las 11 de la mañana. Con este arreglo, el sol se va a levantar en junio a las 10 de la mañana en Punta Arenas. ¿Ya? Y uno naturalmente se despierta alrededor de la hora en que se levanta el sol. Eso es una cosa biológica, ¿no? Y eso es algo que no se puede cambiar ni arreglar, es un hecho biológico. Entonces, si desplazamos la levantada del sol a horario más tarde, los niños y los adultos también se van a despertar naturalmente más tarde. Lo que hay que hacer es ver los días feriados, por ejemplo. Un día en que no hay despertador, ¿a qué hora se despierta la gente? Se va a despertar más tarde, ¿ya? Eso quiere decir que en un día de semana el reloj, el despertador, te va a forzar a despertarte más temprano y vas a tener un déficit de sueño. Ahora, alguien que está dormido, que se despierta 3 horas antes de lo que debiera despertarse cuando está despierto su cuerpo, es una persona cuyo desempeño no va a ser tan bueno. Y eso se ve en los niños, ¿ya? Los niños, y cuando uno mira las encuestas, los niños, las personas que más sufrieron fueron los jóvenes, adolescentes, la gente que tiene que lidiar con ellos, la gente que está en los colegios, en los párvulos, en los jardines infantiles. Esas son las personas que importan. Y la razón por la cual yo he sido crítico es porque ese es un segmento de la población que es muy importante para el futuro de Chile. Uno quiere que los niños y los adolescentes aprendan, ¿cierto? Si están dormidos, muchos no van a aprender, digamos. Ahora, lo que uno se pregunta es cuál era la alternativa, porque finalmente también usted lo decía, se está sumando una hora que es bien clave y que se defiende, que tiene que ver con lo que ocurre en la noche, porque a eso de las 5 de la tarde está oscureciendo en el invierno. Entonces tal vez retrocederlo también implicaba que más temprano iba a oscurecer. ¿Usted creía que ese costo podría generar más beneficios, pensando sobre todo en las generaciones más jóvenes, que lo que finalmente se decidió? Sin duda que lo mejor biológicamente es que el sol se levante más o menos a la hora que se levanta la mayoría de la gente, sobre todo los niños y adolescentes. Esa es la población que hay que fijarse, porque es la población que tiene que estar más despierta. También los adultos tienen que estar más despiertos, ¿ya? Ahora, claro, con este arreglo hay menos luz en la tarde, pero eso, por último, uno puede arreglarlo. Puede tener luz artificial y también hay problemas de delincuencia y todo eso. Esos son problemas que son serios y importantes para un país, pero son solubles. Este otro problema no es soluble, es una cosa de nuestra biología. No podemos cambiarlo. Y si uno mira, uno podría decir, bueno, ¿cómo hacen los otros países? Todos los países nórdicos, por ejemplo, y eso incluye desde el norte de Alemania para arriba, o sea, incluso una buena parte de Europa. Ellos eligen un uso horario que hace que el sol se levante como a las 8, 8 y media de la mañana en invierno. Y entiendo que muchas veces esos usos horarios pueden ser más de una hora, desde el punto de vista geográfico donde están. Bueno, tienen que ajustarse a los países. A los países les gusta cada país tiene ahí una definición respecto al tema. Y les gusta que todo el país tenga la misma hora en general. Pero, por ejemplo, pasan unas cosas raras. Por ejemplo, Europa, desde Austria hasta España, tiene un uso horario y son en realidad 2 y medio. Entonces, hay que hacer algunos ajustes. Y en general, si uno se fija, los países no juegan mucho con los horarios, ¿cierto? La situación de Chile es excepcional. En los últimos 5 años hemos tenido retrasos en el comienzo del horario en invierno y después fijamos para siempre el horario del verano. Esas cosas uno no las ve mucho en los países. Y lo que yo diría es que si vamos a cambiarlo, cambiémoslo de una manera en que es basado en algo biológico, algo racional, que se pongan todos los datos y se decida si es que vamos a jugar con él, digamos. Y precisamente tomando en cuenta
los aspectos científicos, biológicos, las investigaciones que hay, porque al final gran parte de la población en Chile está determinado a levantarse a oscuras y eso está pasando de Arica a Magallanes. En el largo plazo, ¿qué va a significar para esas nuevas generaciones el acostumbrarse a levantarse siempre a oscuras y tal vez en muchos casos llegar a esas primeras horas del colegio, sobre todo en invierno, sin luz? Claro, en realidad la palabra acostumbrarse no es correcta porque en realidad uno no se acostumbra nunca. El reloj se guía por la luz del sol y no hay modo de cambiar eso. Lo que uno hace es como que acostumbrarse a esta situación, pero lo que va a pasar es que esas primeras horas de trabajo o de estudio uno va a estar menos alerta de lo que podría estar, ¿ya? Ahora, es cierto que mucho la población adulta en este mundo desordenado se levanta a oscuras y mi propuesta es en realidad correr el horario 2 horas con respecto a lo que es ahora, para que el sol se levante aún más temprano y la gente se levante con sol. Yo creo que mire, los argumentos son súper difíciles de ser convincentes. Lo mejor es irse a un lugar donde efectivamente eso pasa y al otro día se va a acordar de mí. Si se va a Brasil, por ejemplo, si se va a Brasil, se va a dar cuenta que el sol se levanta temprano y uno se despierta despierto. Ahora suena el despertador y uno se despierta dormido. Sí, claro, uno puede despertar a las 6:30 y hay luz y es muy distinta la reacción a cuando uno puede despertar a las 8 en invierno y no hay luz. Y no es solo porque hay luz, sino que uno está despierto, porque el despertar está regulado por el sol. Y es el sol porque es la fuente más fuerte de luz que tenemos. Si pudiéramos hacer que esta luz fuera 10.000 veces más fuerte, podemos hacer un sol artificial, pero no podemos. La luz del sol es tremendamente fuerte y uno lo ve, por ejemplo, en un día de sol, uno prende las luces y no se da ni cuenta que están prendidas, porque es muy, muy fuerte. Entonces, esa luz es lo que determina el amanecer y determina cuándo estamos despiertos. Ahora, usted, su propuesta o su defensa tiene que ver con siempre despertarnos relativamente todos lo que se puedan, con luz, que eso es lo más importante. Pero, ¿qué pasa con todas esas horas que se podrían perder hacia la tarde, que no hay luz? Eso tiene efectos desde el punto de vista más bien social también. Recuerda usted el tema de la delincuencia, del retorno a las casas, de gente que, por ejemplo, puede estar en horarios nocturnos en el colegio también que se van a ver afectados. Entonces ahí siempre hay una... No, hay un tira y afloja. Y yo estoy de acuerdo que hay otros temas, pero esos otros temas, por último, uno podría decir, son solubles. El de la delincuencia se puede resolver, ¿cierto? Es un problema complicado y tiene que ver con muchas cosas, pero yo, por último, como gobierno, digo, ¿sabes que me voy a dedicar a resolver este problema? También hay delincuencia en la mañana, así que, pero hay más en la noche, eso es cierto, y también la gente quisiera tener más luz en la tarde. Ahora en el invierno en Magallanes tampoco tienen tantas horas más de luz en la tarde, el día es corto, ¿cierto? El verano son 14 horas o 15 más horas, ¿ya? En invierno estamos así y depende de dónde queremos poner el amanecer, ¿ya? Ahora la propuesta es ponerlo así y el sol se va a levantar a las 10 y los niños van a perder 3 horas de clase, digamos, esencialmente, ¿ya? A la larga, si uno fuerza el reloj a despertarte antes de que se levante el sol, uno tiene un déficit de sueño crónico, que es como las enfermedades modernas, ¿cierto? Todo el mundo tiene un déficit de sueño. Con esto van a tener aproximadamente 1 hora más y cuanto mayor es el déficit de sueño, peor son cosas como la cantidad que la gente fuma, cuánto café toma, cuántos accidentes hay, los estados de ánimo, todas esas cosas van a ser peores. Los suicidios también hay una relación a la larga, las depresiones con este tema. Le queremos agradecer muchísimo habernos acompañado y también invitarnos a hacer una reflexión respecto a lo que está pasando en nuestras vidas y sobre todo con las horas de sueño, que es bien crucial. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias.